El siguiente ponente es el doctor Esteban de la Rosa, que nos va a hablar sobre cómo se investiga en el tratamiento de la poliquistosis. Aunque el doctor Esteban de la Rosa es conocido, creo que de todos los presentes, a mí me gustaría decir alguna cosa de él con brevedad, puesto que ya hemos empezado tarde. Como sabéis, es de Granada, hizo la especialidad en el Hospital Virgen de la Nieves, donde siempre ha trabajado. Es una persona muy inquieta, muy implicada en su trabajo y además de su labor asistencial tiene otros muchos campos abiertos. Es tutor de residentes, ha dirigido varias tesis doctorales. El año pasado estuvo en Suecia, en el prestigioso Instituto Karolinska. En fin, es un hombre muy implicado en toda la faceta de la nefrología. Además de eso, yo quiero destacar su faceta humana, que el entusiasmo del que nos han hablado junto con el doctor Bravo, que yo creo que se han quedado cortos, porque el doctor Bravo a veces parece un niño con un juguete nuevo haciendo los árboles genealógicos de las familias de los poliquísticos. Yo quería destacar del doctor Esteban también como persona, como padre, muy implicado siempre en la educación de sus hijos, siempre pendiente de su familia. Y bueno, pues no quiero extenderme más y que empiece a decir. María, muchas gracias por esa amable. La mitad es mentira, pero vamos, la verdad es que siempre es bueno tener amigos para mentir. Y bueno, quizá lo primero que tenía que decir, no existe ningún tratamiento, es decir, que, y a partir de todo, y quizás ya tendría que obviar todo lo que voy a contar a continuación, ¿no? Pero bueno, como tengo que decir algo, pues voy a contar algunos aspectos de por dónde se está investigando. O por lo menos qué es lo que se intenta hacer. Como todos sabéis, pues la historia natural de la enfermedad es una enfermedad que va pasando los años y en el transcurso de los años precisamente es en aquel punto en el que ya la familia está estructurada, el trabajo más o menos preestablecido y bueno, pues uno tiene ciertas cosas, entre comillas, que uno cree que son fijas y entonces viene la debacle, ¿no? La debacle es que los riñones ya los tienen monstruosos y al final necesita un apoyo de tratamiento, de diálisis o de trasplante y eso suele acontecer a veces pues en edades ya, como he dicho, ya cuando todo está ya hecho. O muchas cosas están hechas. Lo que sí tenemos claro, y ya se publicó en el año 2006, es que efectivamente conforme van creciendo los riñones, pues se va perdiendo función renal y efectivamente pues hay un punto de inflexión que más o menos es lo que está publicado, y es que cuando el volumen renal medido por resonancia está algo por encima o en torno a los 1.500 centímetros cúbicos, pues eso ya es mal pronóstico. Y de hecho, pues se establecieron una serie de criterios para definir efectivamente el diagnóstico en función, lógicamente, del número de quistes renales. Pero eso, bueno, puede ser más o menos cierto. Esta es una diapositiva que ya tiene algún tiempo, ¿no? Y es, bueno, pues se puso de manifiesto que a nivel de investigación experimental había esto que acaba de contar Antonio, de mediadores, etcétera, que habían unos que estaban activados, otros que no iban tan así o no tan mal, es decir, que parecía que la activación de la mTOR estaba relacionada con el proceso de citogénesis o, por ejemplo, la excesiva producción de AMP cíclico, y entonces pues puso rápidamente la medicina translacional, es decir, se puso en marcha del laboratorio, como se dice habitualmente, al paciente. Y se realizaron una serie de estudios de ensayos clínicos, uno de ellos realizado en pacientes con una predominancia de patología hepática en la cual se usaba osteotride. El resultado fue algo favorable, es decir, algo mejoraban. Otro estudio realizado con sirolimus, después de 2 años se vio que efectivamente, pues al menos con la medida que nosotros queríamos medir, con el metro que usábamos, que era el volumen renal, pues no se vio que efectivamente el tratamiento mejorase el pronóstico de estos pacientes. Y everolimus pues tampoco vino a cosechar ningún éxito. Esos 2 medicamentos son los que antes he comentado, que son los inhibidores de la mTOR, de la Mammalian Target of Rapamycin. En definitiva, pues que no conseguimos ver eficacia con este tratamiento. Y el último que se ha aprobado, el estudio de 2012 con tolvastan, un antagonista del receptor de la vasopresina, pues bueno, ha demostrado un resultado
positivo parcial, pero con un enlentecimiento no espectacular del crecimiento del volumen renal. En definitiva, que seguimos sin tener un tratamiento. Y estos medicamentos, lo que han mirado principalmente, tienen todo en común, que han mirado el volumen renal, el volumen de cómo se comportaba el riñón frente al medicamento. Esto, lógicamente, ha cosechado muchas críticas metodológicas, porque claro, ¿qué pasa cuando se rompe un quiste por una hemorragia? ¿O qué pasa cuando por otro motivo se pierde volumen quístico? Pues quiere decir que esto no nos sirve. Quiere decir que hemos estado empleando unos medicamentos usando 1 metro de largo para cosas que tenían que ser centímetros. Entonces quiere decir que, bueno, estamos en un punto que no sabemos exactamente. Pero es que, bueno, más recientemente sabemos que esta enfermedad entra en el pool de la ciliopatía. Efectivamente, pues hay una estructura que es el cilio primario, que es algo así como una antenita, en la cual esa de la mano de la izquierda, y esa antenita, bueno, pues es la que tiene una estructura con microtúbulos y bueno, lo que comentaba Antonio, que hay un flujo de sustancias que tienen que ir en una dirección, pero sin embargo ahí pues se vuelven locos. ¿Y por qué se vuelven locos principalmente? Pues por esa alteración en la proteína, en la policistina 1 y en la policistina 2, cuando le toca la mutación. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente, una vez que mandan las señales correspondientes hacia el núcleo, pues van a dar eso que comentaba Antonio, el cambio de polaridad. Es decir, que la división de la célula tubular lo va a hacer mal y lo va a hacer con la formación de los quistes. Esta diapositiva es muy representativa. Esta es de ayer. Y ayer, a fecha de ayer, existían reconocidos en Clinical Trial 57 estudios en marcha o que se hayan realizado en poliquistosis renal autosómica dominante, con los medicamentos que ahí están, la mayoría, los que he comentado. Esto es lo que pasa con la diabetes. Estamos hablando de 10.800 y en la hipertensión, poniendo esas palabras claves, 5.000 y algo. ¿Qué quiere decir? Pues que, lógicamente, falta una programación de estudios en marcha para poder dar respuesta a un problema que, honestamente, creo que es serio. Y bueno, esto es una diapositiva extraída de una revista de difusión. Es decir, que bueno, pues que quizá para poner en marcha nuevos tratamientos, nuevas alternativas de cómo afrontar un problema importante, pues es a través de ensayos clínicos, es a través de estudios observacionales, es decir, de mirar qué defectitos son los que van ocurriendo en una población diana, y como resultado pues pueden ser los estudios que se realizaron en su momento, el estudio CRISP, para identificar mejor cómo o qué comportamiento tenía el volumen renal respecto a la progresión de la enfermedad poliquística, o bien como el estudio TEMPO, ¿no?, que que ha dado unos resultados, nos hubieran gustado que hubieran sido mejores. De hecho, pues no ha salido aprobado a fecha de hoy ni en la FDA. Esta es la perspectiva americana de cómo se presenta el estudio TEMPO, es decir, con una gran presión, ¿no? En el Time, pues esto es la portada que pudimos ver, ¿no? Y bueno, el asunto es que seguimos en fase de búsqueda, seguimos sin tener medicación, hay que buscar nuevas dianas terapéuticas, o hay que seguir insistiendo en dianas terapéuticas, hay que buscar biomarcadores, quizás mejor. Eso es medir con centímetros, quizá el volumen es medir con metros un problema o la manifestación de un problema, y lógicamente hay que poner ensayos clínicos en marcha. Y esta diapositiva es muy elocuente. A veces cuando la sociedad nos pide a los profesionales, a la universidad, a las instituciones que colaboremos, no lo tenemos. Parece que yo estoy aquí y no tengo que hacer nada. Que colaboren, que se pongan en marcha, que se pongan las pilas, ¿no? Hoy, esta tarde he metido la diapositiva de abajo, ¿no? Es decir, que los hospitales, la industria farmacéutica, no perdamos de vista que la industria existe no porque son una empresa benéfica, ¿no? La industria es para ganar dinero. Pero parece que hablar en estos términos es pecado. Luego, entonces tendremos que dejar de pecar
y cambiar el modelo que actualmente existe y hablar que la universidad tendrá que colaborar con la industria y tendrá que colaborar con la investigación que se genera en los hospitales y que la sociedad posiblemente tenga que participar en este meollo, ¿no? Quizás esta es la perspectiva de un nefrólogo de base, pero no sé, si a alguien le puede servir para ir contándolo por otro sitio, lo mismo causa algún efecto. Y bueno, pues lo que decía Mary Lasker, si investigar es costoso, prueba a tratar la enfermedad, ¿no? Este es el sentimiento que quería transmitir. Gracias.